Ok, bueno, creo que ya ha pasado un buen tiempo desde que las secuelas de Star Wars salieron a la luz, en donde hemos tenido comentarios en tanto mixtos por ellas, fans a quienes le gustaron y fans quienes discrepan en casi absolutamente todo en ellas. Pero en esta ocasión me he tomado el tiempo de verlas de nuevo para dar mi opinión personal de ellas. ¡Hey! ¿Qué tal, chavos? Aquí su servidor, Joseph Bono. En esta ocasión escucharán mi opinión de las secuelas de Star Wars, que son el episodio 7, 8 y 9, donde analizaremos de manera general esta trilogía, resaltando sus puntos positivos y sus puntos negativos, obviamente bajo mi criterio. Antes de empezar, los invito a que se suscriban a mi canal, para que vean más contenido relacionado a cine y series de televisión. Sin nada más que agregar, empecemos con esto, chavos. Para abordar esta opinión, nos pondremos todos en contexto de lo que trata la trilogía de secuelas de Star Wars. Luego de la compra que Disney hizo a Lucasfilm por los derechos de Star Wars en el año 2012, muchos especulaban de una trilogía de secuelas, en las que darían seguimiento a la historia 30 años después del episodio 6, El regreso del Jedi. En 2015 tuvimos el vistazo al primer tráiler del episodio 7, El despertar de la fuerza, donde el hype por lo nuevo de la franquicia se sentía y mucho en aquel entonces, que el director encargado en esta entrega sería J.J. Abrams. Pero luego de su estreno en cines, dejó a muchos con opiniones divididas, típico de Star Wars, diciendo que era una copia y pega de la trama del episodio 4, y que comenzarán con el descontento por el personaje de Rey. Pero a pesar de ello, la trilogía aún se miraba con esperanza de lo que nos podía mostrar, ya que a pesar de que las críticas negativas de algunos fans, muchos también lo vieron como una buena primicia hacia donde querían llegar con esta nueva historia. Pero luego de 2 años después, se estrena el episodio 8, Los últimos Jedi, en el año 2017, dirigida por Rian Johnson, donde los fans se dividieron aún más, dando todo por sentado que esta era la peor película de la franquicia, donde tratan de darle un enfoque hacia el cambio, en dejar atrás lo viejo y abrazar lo nuevo que trataba de mostrarnos a los fans, dándole un trato a los personajes clásicos de la saga no tan buenos que digamos, al menos que realmente el que se merecían. La poca aceptación por el personaje de Rey estaba en aumento. El odio por los personajes secundarios recién añadidos como sería Rose Tico también sufrieron del desprecio de los fans, tanto así que la mercancía de esta película en especial no se estaba vendiendo, como señal de la poca aceptación de esta entrega. Tanto fue el odio y desprecio por The Last Jedi que el spin-off de Solo, una historia de Star Wars, fue una película que fue ignorada y boicoteada por el fandom, como manera de demostrar el descontento por el mal manejo de la franquicia que estaba teniendo Lucasfilm en aquel entonces. La trilogía está prácticamente tomada como un caso perdido luego del estreno de The Mandalorian. Los fans empezaron a prestar más atención al apartado de la serie de televisión. Eso es exclusivamente para la plataforma de Disney Plus, donde también se estrenó las temporadas nuevas de la Guerra de los Clones, donde el interés por la trilogía de secuelas poco ya está importando a esas alturas. Pero como manera de compensar los errores del pasado, se estrena el episodio 9, El ascenso de los Skywalker, en el año 2019, dándonos la aparición del emperador Palpatine una vez más, de una manera un tanto absurda y forzada. En esta ocasión vuelve J.J. Abrams para arreglar lo que Rian Johnson había desconstruido en los últimos Jedi. Pero al final el daño ya estaba hecho. No había forma de arreglar lo que se había desconstruido en la película anterior, dándonos una película con muy poca consistencia y que cierra de una manera muy absurda y débil la trilogía de secuelas y la saga de los Skywalker, siendo para mí y para muchos de nosotros de las peores películas de toda la saga. Y bien, chavos, luego de haber dado un poco de contexto de lo que llega a percibir en esta trilogía de películas, pasaremos a dar los puntos positivos que le puedo rescatar a esta trilogía. El primer punto positivo que yo puedo rescatar de la trilogía de secuelas es la buena primicia que se tenía en el episodio 7. Se notaba que había un buen conjunto de ideas en mano: la búsqueda del exilio de Luke Skywalker, Kylo Ren, un buen villano que era llamativo e interesante, personajes como Finn, un Stormtrooper que decidió desterrar su pasado, Poe Dameron, un piloto líder de la Resistencia, que se notaba que podía darnos algo equivalente a los personajes de la trilogía clásica, y Rey, que a pesar del recibimiento un tanto mixto por la audiencia, nos dejaba a las puertas del misterio de este personaje, por su pasado y ser alguien con una alta sensibilidad a la fuerza.
tomando así el elemento que hace Star Wars ser Star Wars, una batalla entre el bien contra el mal, personajes carismáticos y un buen antagonista. El segundo punto positivo es la banda sonora en toda la trilogía. Pienso que hablando de la manera general, podríamos decir que Star Wars tenía un amplio repertorio de piezas icónicas que pasaron a la historia y revolucionaron de la manera de hacer bandas sonoras en el séptimo arte, y en esta ocasión no fue la excepción. Pese a que no son tan excepcionales como en las precuelas y trilogía original, cumple su cometido en ser muy buenas y que nos hace sentir que estamos viendo una película de Star Wars. El tema que más me gusta de todos es el de Rey, siendo un tema con una melodía muy pegajosa, que cada vez que recuerdas al personaje de Rey, te recordará ese tema en específico. El tercer punto positivo que yo podría rescatar son sus efectos especiales y cinematografía, siendo este un punto elemental para contarnos una historia de Star Wars. Realmente se requiere de un buen manejo de efectos especiales para recrear muchas de las cosas que aparecen a lo largo de las películas. En esta trilogía tenemos uno de los efectos visuales más increíbles que se han visto a lo largo de la saga, teniendo escenas increíbles como las vistas en el episodio 8 y 9, que no hay que negarlo, todo en ella se ve impresionante. También tiene efectos prácticos combinándose con el CGI, algo que se había dejado de lado en las precuelas, que en esta última abusaron de manera brutal de ese recurso al grado de verse un tanto falso, por lo cual tiene más que merecido ese punto positivo a su favor. El cuarto y último punto positivo de esta trilogía es el personaje de Kylo Ren. Miren chavos, para no alargar tanto este punto, puedo decir que entre todos los personajes de toda la trilogía de secuelas, el mejor de todos, o el que mejor trato tuvo, fue Kylo Ren, dándole una personalidad no tanto típica y acartonada que tienen los héroes y villanos de la franquicia, sino darle más dualidad, de ser un personaje con más personalidad y más interesante. Por esa razón es para mí el mejor personaje de la trilogía de secuelas. Y bien chavos, ahora pasemos rápidamente en dar los puntos negativos. El primer punto negativo que tiene la trilogía de secuelas es el desarrollo de personajes tan pobre. De verdad que cuando escuchamos la primicia de lo que llegó a ser el episodio 7, nos daba como resultado de que tendríamos personajes muy interesantes que nos podía contar algo muy bueno. Pero por desgracia no fue así. Finn pasó de ser un personaje altamente interesante e intrigante a ser un simple personaje de relleno que poco importa lo que llegaba a pasarle. Poe Dameron, siendo un personaje que prometía ser una especie de Han Solo, realmente no es mucho lo que llega a contar, y simplemente se queda como un personaje planísimo. Siento que todo el desarrollo e importancia que debía tener otros personajes se lo dieron a Rey y Kylo Ren, siendo a su vez algo demasiado molesto de ver. No tenemos personajes tan atractivos y contando con una historia con mucha inconsistencia, nos hace sentir lo mismo que llegamos a presenciar en el final de Juego de Tronos. El segundo punto negativo que tiene es sin duda algunas la poca consistencia que hay de una película a otra. Creo que aquí recae todo lo negativo que probablemente tenga esta trilogía, teniendo en cuenta que escogieron a diferentes directores para las 3 películas con ideas muy polarizadas. Entonces eso afecta a la idea de contarnos una buena historia, no solamente para esta trilogía, sino también para cerrar o concluir la saga de los Skywalker. Tomando en cuenta que, bajo mi perspectiva, fue una movida un tanto tonta el que haya hecho trizas todo lo establecido en el episodio 8, en vez de darle más congruencia y darle más peso para que se sintiera más cohesión entre las 3 películas, pero decidieron simplemente burlarse de lo antes hecho y traer a un personaje del pasado que sin duda algunas fue una movida no tanto justificada, que solo lo vi como un intento torpe de arreglar lo que ya no tenía reparo. Al final nos dejan como un sabor de boca un tanto agridulce por tener sus aciertos y buenas ideas, pero una trilogía muy poco consistente. El tercer y último punto negativo se lo lleva el personaje de Rey. Y la pregunta que todos se deben de hacer en estos momentos, ¿por qué la considero un punto negativo en la trilogía original? La respuesta viene siendo la siguiente, chavos. Rey tenía el potencial de ser un gran personaje, siendo la nueva elegida para darle esperanza a la galaxia, teniendo un poder inmensurable y rotísimo. Pero el problema de ello es que sus justificaciones y sus motivaciones realmente no son tan convincentes, teniendo en cuenta el misticismo que generaba su origen, para que todo recayera que tenía el linaje de los Palpatine, que de una manera un tanto poco orgánica te lo justifican, sintiéndose más como un pretexto del por qué aparece en el episodio 9 y la razón del por qué hace esa revelación. No tenía el carisma o la personalidad que tenía Luke Skywalker,
en la trilogía original, tomando en cuenta que Luke tuvo todo un recorrido para convertirse en un caballero Jedi y poderle hacer frente a su padre en el episodio 6, cosa que Rey en tan solo una película lo demostró, venciendo a Kylo Ren siendo él un aprendiz de Snoke y también de Luke Skywalker en el pasado. Y es que no tenga un odio al personaje de Rey. De hecho, es un personaje con mucho potencial de por medio, pero al tener un desarrollo de personaje un tanto forzado, que sea ella la más poderosa de toda la saga, sin ningún esfuerzo ni tampoco algo que justifique fuertemente que ella deba de ser la elegida, se nos hace difícil de empatizar con el personaje. Vaya chavos, yo miraba con más potencial a Finn de que fuera el héroe de toda la trilogía, en vez de Rey, siendo el chico subestimado con un pasado interesante que no fue explorado nunca más en toda la saga. Pero bueno, eso es algo que no tiene arreglo y el daño ya está hecho. En conclusión, chavos, podría decir que las secuelas de Star Wars son buenas, son entretenidas, realmente se puede disfrutar bastante, pero que tiene graves problemas en cuanto a su continuidad, que se miraba de lejos, que no hubo una buena planeación en un principio e incluso buenas decisiones. Pero vaya, al final Lucasfilm se ha redimido y nos ha dado cosas mejores después de esto. Creo que al final la trilogía de secuelas no va a ser igual de épica como lo fue la trilogía original. E incluso igual que las precuelas, que al final tiene a su nicho de fans. Pero bueno, al final, para los gustos, los colores y cada quien sus gustos. Y bien chavos, hasta aquí mi opinión. Si les ha gustado este video, te pido que le des like, comenta qué te parece las secuelas de Star Wars y nuevamente invitándote a que te suscribas a mi canal para ver más contenido de este tipo. Yo soy Joseph Bono y muchas gracias por ver este video. Bye.